Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos ¿Cómo días. estás, Mario? Muy buenos días. Los mercados bursátiles amanecen muy erráticos. Una serie de indicadores, de señales, son los que están influyendo justamente en las decisiones de los inversionistas. Pero fíjate que también hay un tema que regresa justamente las tensiones entre China y Estados Unidos. Y es que justamente ayer el gobierno estadounidense anunció que va a iniciar una serie de negociaciones justamente con Taiwán en miras de hacer un acuerdo comercial, lo cual pues obviamente no le gusta para nada a China, que se siente desplazada. Había que sumar, por ejemplo, esta iniciativa que recientemente firmó el presidente Joe Biden de incrementar de manera sustancial la producción justamente de chips en Estados Unidos y también en Taiwán, que es hoy el lugar donde más se producen en el mundo. Sí. Entonces, al final del día, esto pues sí hizo enojar a China y te decía, las tensiones geopolíticas regresan a los mercados. Otro dato interesante, Mario, es que fíjate que en Europa se dio a conocer justamente la inflación de julio, que estuvo por arriba de lo que se había anticipado. Y bueno, pues el tema es que siguen las presiones inflacionarias. Y solamente para ponerte un ejemplo, a partir del 1 de octubre, Alemania, que es la economía más grande justamente de Europa, va a dar una serie de subsidios a la energía, que es el elemento que más está pesando en la inflación. Esta medida, Mario, que se va a mantener del 1 de octubre de este año hasta el 2024, le va a costar al gobierno alemán 10.000 millones de euros para subsidiar justamente el precio de los energéticos en su país, que, insisto, es la principal economía de Europa. Así es que también buscando alternativas que al final del día, para suavizar este tema de la inflación, pero que al final del día pues van a representar una carga también para las cuentas públicas de estos países europeos. Y el tipo de cambio, Mario, la buena noticia ya regresó de estos niveles de 20 pesos, está cotizando en 19.95, pero bueno, al final del día también muy atento de lo que suceda a nivel internacional. Y fíjate que también ayer, Mario, lo esperado, se dieron a conocer justamente las minutas, que es el resumen de lo que sucedió en la reunión de política monetaria en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí también hubo como una serie de cuestiones o señales mixtas. Por una parte, se interpretó que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, sí va a seguir subiendo las tasas, que podría ser menos agresiva. Y esto lo que hizo Mario fue consolidar todavía más la apuesta de que en el próximo mes va a aumentar solamente medio punto porcentual. Originalmente eran 3/4 de punto. Esto va a ser el próximo mes. Pero fíjate que lo interesante, y por eso comentarlo, Mario, es que una semana después de que dé la decisión, la Reserva Federal de Estados Unidos hará lo propio el Banco de México. Se Sí. ha hablado mucho de esta sincronía justamente entre la política monetaria y al final del día, si es un tema donde hay menos presión, o por lo menos el Banco Central estadounidense lo ve, esto también podría repercutir en México y podríamos ver quizás un Banco de México menos agresivo de lo que lo hemos visto en las dos decisiones anteriores. Así es que interesante lo que sucede, porque también hay que recordar que ahora ya el nivel de la tasa que tenemos de referencia ya está en un tema, en una zona restrictiva. Es decir, que ahora sí está poniendo el freno duro a la actividad económica del país. Interesante lo que está sucediendo, insisto, sobre esta situación. Y también, bueno, ayer, mira, CFE Telecomunicaciones, Internet para Todos, dijo que va a comenzar a ofertar servicios de Internet y telefonía móvil en los 32 estados del país, incluso en algunos lugares, dice, con difícil acceso. La empresa estatal ofrece una red de banda ancha móvil con tecnología 4.5G y sus planes de datos móviles y telefonía no tienen plazos forzosos. CFE presentó 12 paquetes de prepago, Mario, que van desde los 30 hasta los 300 pesos mensuales, y el paquete más económico de 30 pesos ofrece hasta 4 gigas de velocidad de Internet, 250 minutos de llamada y 125 mensajes SMS, que muchos ya no los usamos, pero al final del día hay que ver que hay poblaciones donde no hay acceso justamente a este tipo de servicios que serán de gran utilidad, y al final del día pareciera que no están buscando la rentabilidad de esta compañía, sino más bien ampliar la cobertura. La cobertura. Y por cierto, el tema de los servicios, que también ha tenido su impacto en la inflación, o el tema de los servicios, por ejemplo, telefónicos, es otro asunto que yo no sé si en este PASIC 2.0, en este esfuerzo que se haga de nueva cuenta con los empresarios para reforzar ese programa antiinflación, pues se incluyan a otras empresas que ya no son solamente las de productoras de productos de consumo, ¿no? Las grandotas y también los retailers, los comercializadores.
sino algunas otras. Aunque Telcel, por ejemplo, el caso de la empresa del ingeniero Carlos Slim, dijo que iba a congelar sus tarifas, ¿no? Exactamente. Cuando surgió el PASIC. Exactamente. La otra cuestión es que también hay que recordar que hace unos años nos dijeron que los servicios de telecomunicaciones en México iban a pagar IEPS, iba a ser un tema temporal. Y la cuestión es que esto ya se ha quedado y bien podría ser, Mario, una alternativa. En la canasta de los gastos promedio que hacemos los mexicanos, la telefonía, las telecomunicaciones cada vez tienen una mayor incidencia, obviamente por el uso, también un incremento en las tarifas, así es que podría ser una alternativa. De hecho, se está proponiendo, se está buscando que en esta revisión del presupuesto para el próximo año, pues se pudiera valorar esta opción y esto creo que podría ayudar, sí, de manera seria, a disminuir las presiones inflacionarias, porque hay que recordar que no es solamente llegar a este año, sino todavía el próximo seguiremos con una inflación bastante alta. Hasta el 2024, cuando regresará al rango del 3% según el Banco de México. Si no pasa otra cosa. Exactamente. Bueno, ojalá que no pase. Gracias, Roberto. Al contrario, Mario, muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas impulsados por la caída registrada en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Así, el Brent sumó 1.17% para venderse en los $91.51 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $88.11, una ganancia del 1.68. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 1.34% para ubicarse en los $83.05 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.76%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.35. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 45 centavos, el euro se ubica en 20 con 35, mientras que la libra se cotiza en los 24 con 9 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.14%, el Standard & Poor's retrocedió 0.72%, mientras que el Nikkei cae 0.96%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo La Moza con 12.25%, Minsa subió 2.67%, mientras que Gentera se incrementó 2.16%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Unifin con 4.98%, Azteca cayó 4.81%, mientras que Televisa retrocedió 4.28%. Israel Morales, Heraldo Televisión.